Muy buenos días. Quiero, en primer lugar, darle la más calurosa bienvenida a todas las personas asistentes a la inauguración del Congreso que homenajeará a don Ramón Martín Mateo y que es el 8º Congreso Nacional de Derecho Ambiental y el 15º Seminario Internacional. Tiene, en primer lugar, la palabra don Jesús Jordano Fraga, catedrático de Derecho Administrativo y presidente del comité organizador. Don Jesús. Muy buenos días a todos. Excelentísimo señor rector, excelentísimo señor alcalde, excelentísimo secretario general, señor director del Instituto García Oviedo, compañeros y amigos. Don Ramón, aquí estamos. Aquí estamos, don Ramón. Decían los romanos que la inmortalidad se alcanzaba a través de las obras de uno. Pues hoy estamos haciendo inmortal a don Ramón, porque esta es la obra de don Ramón. Ha creado una comunidad de amigos, de cultivadores del derecho, que ha tardado, eso sí, 24 años en volver a Sevilla. Hace muchos años que no se reunía, pero esa iniciativa que tuvo don Ramón está viva y seguirá viva. Bueno, esto nunca lo he entendido cuando escuchaba a Rafael Nadal, a nuestro Rafael Nadal, dar gracias a los patrocinadores, pero es que después de haber organizado esto, sin los patrocinadores, todos y cada uno de ellos, esto hubiera sido imposible. Esto hubiera sido imposible sin la labor de Adame, y quiero personalizarla en su presidente, Germán Valencia Martín. Profesor de Derecho Administrativo, letrado del Tribunal Constitucional y amigo. Del esfuerzo del Grupo de Alicante, encabezado por Germán Valencia ahora y por Juan Rosa Moreno. El Congreso Nacional de Derecho Ambiental es una asociación que llamamos de Derecho Ambiental, pero somos una asociación de ambientalistas y amigos. Entonces, muchas gracias, Germán, porque gracias a vuestro esfuerzo, gracias a vuestra iniciativa, hoy estamos aquí. Tenemos muy poco tiempo, vamos muy mal de tiempo, y yo me pasaría ahora 2 horas dando gracias, pero sería un mentecato si no diera las gracias a Lola y a María Ángeles, que son las que han hecho todo el trabajo administrativo que no os podéis ni imaginar. Señor rector, esto es para pensárselo. El trabajo de organizar algo es una cosa, vamos, kafkiana, ¿no? No lo podéis imaginar. Y ellas han vencido la maquinaria burocrática que hace que supongo que es necesario, para hacer cada contrato, cada cosa, por nimia que sea, haya que hacer 200 correos electrónicos, no sé cuántas llamadas de teléfono, una cosa. Yo empecé a organizar el Congreso cuando tenía 18 años y mañana cumplo 54. Bueno, pues, queridos amigos, bienvenidos a todos, bienvenidos amigos. Sí quiero decir una cosa. Aquellos que estáis con ilusión en el público por el derecho ambiental, toda la fuerza, porque hay que mantener vivo esto y tenemos que mantener vivo el espíritu de un grandísimo universitario que fue don Ramón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. A continuación tomará la palabra don Emilio Guichot Reina, director del Instituto García Oviedo. Señor rector magnífico, excelentísimo señor alcalde, ilustrísimo señor secretario de Medio Ambiente, querido compañero Jesús Jordano, queridos compañeros y público en general. Es para mí un honor participar en la inauguración de esta 8ª edición del Congreso Nacional de Derecho Ambiental, congresos que son una referencia nacional en la materia. Le agradezco pues a los organizadores y en particular a mi compañero, el profesor Jesús Jordano, haber contado con el Instituto García Oviedo para colaborar en un evento de esta relevancia y en el que participan tantos queridos compañeros que están enfrente mía, expertos en materia ambiental de toda España y de otros países. Es además mi primer acto público como director, como nuevo director del instituto,
que, como algunos sabrán, es uno de los institutos de investigación jurídica más antiguos de España, creado en 1954, y en el que estamos integrados pues, más de 30 doctores pertenecientes a la Universidad de Sevilla y a otras universidades de Andalucía. Dentro de nuestros fines, nuestro fin principal es la organización de actividades de investigación en Derecho Público en general y en Derecho Administrativo en particular, como una actividad como la que hoy se organiza. Y para ello pues, tenemos firmados convenios de colaboración con instituciones y universidades nacionales y extranjeras, y en otros casos llevamos a cabo colaboraciones singulares, como es la colaboración en la organización de este congreso. Lo que intentamos llevar a cabo en el Instituto es un análisis riguroso y plural de temas jurídicos que sean de actualidad y de gran relieve social, y el medio ambiente es una de las líneas más firmes de investigación del Instituto y siempre tiene cabida en nuestra programación anual. En este nuevo curso abordaremos, solo en lo que queda de año, jornadas pues, sobre la regularización de edificaciones ilegales en el nuevo decreto de ley de la Junta de Andalucía en noviembre, sobre restricciones al tráfico urbano por materias ambientales en las grandes ciudades en diciembre, o el balance de nuestro régimen local en el marco del Estatuto de Autonomía, de las competencias municipales y la libertad de empresa y la unidad de mercado en regulaciones de actividades como el turismo, el alquiler turístico, las VTC, o sobre transparencia y sostenibilidad. Es decir, temas que nos parecen están en una línea, pues, digamos, de vanguardia en la discusión social. No les robo más tiempo de este congreso, que es lo importante y que seguro será del máximo interés. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Emilio. A continuación tiene la palabra don Francisco Gutiérrez Rodríguez, secretario general de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático. Muchísimas gracias. Voy a obviar los saludos protocolarios a las autoridades, si no podemos, evidentemente, tardar aquí bastante rato. Y sí voy, en cambio, a dar la bienvenida a Andalucía, a muchos de los que estáis aquí, que seguramente procedéis de universidades que no están en nuestras 8 provincias de momento. Ya veremos que aquí la evolución territorial, quien les habla es de la línea de la Concepción y, por tanto, la evolución territorial ya veremos en qué queda. Por tanto, daros la bienvenida y trasladaros que para mí es ciertamente extraño poder hablar e intervenir en un foro donde hay tantos amigos, tantos compañeros de profesión, tantos profesores, antiguos profesores, y en algún caso incluso personas que reúnen las 3 condiciones. Y lo digo que es complicado porque todos ellos conocen que mi trayectoria ha estado fundamentalmente vinculada al derecho constitucional y no al derecho ambiental. Pero hoy intervengo aquí no como profesor universitario, sino como representante de la Junta de Andalucía, en concreto como secretario general de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, y claro, la perspectiva la cambia por completo. Si hasta ahora era consciente, como sois todos vosotros, estoy convencido, de la necesidad de contar con normas claras y precisas, cuando en el día a día me veo en la necesidad de aplicar una normativa medioambiental en una comunidad autónoma como Andalucía, con tantos recursos naturales dignos de protección y al mismo tiempo con un nivel de desarrollo que no es el que nos gustaría en comparación con otras regiones y con otras zonas de la Unión Europea, pues evidentemente me encuentro con la necesidad de poder contar con un corpus normativo medioambiental que ayude a ese doble objetivo que no es incompatible, el de la protección del medio ambiente y el del desarrollo de una comunidad autónoma. Por tanto, tenemos todos, la Junta de Andalucía, pero evidentemente también los profesionales del derecho y la academia, tenemos por delante, creo, bastantes retos para hacer verdaderamente compatible la protección del medio ambiente y el desarrollo económico. No puede ser, lo transmito en muchas ocasiones, no puede ser el medio ambiente considerado solo como un obstáculo al desarrollo, sino que el medio ambiente debe ser visto como una oportunidad precisamente para el desarrollo. Es precisamente protegiendo el medio ambiente cómo podremos conseguir mayores niveles de puestos de trabajo, mayor desarrollo económico, mayor bienestar, en definitiva, para los ciudadanos. En los próximos años tendremos retos importantes. Tendremos que hacer frente al cambio climático de origen antrópico
al mismo tiempo que adaptarnos y mitigar, en la medida de lo posible, aquel cambio climático que no tiene unos antecedentes o una producción antrópica. Tenemos que transitar hacia una economía verde, hacia una economía circular, donde lo que hoy consideramos residuo, lo que hoy consideramos basura, pase a ser un subproducto y pueda ser perfectamente utilizado de nuevo en la cadena de producción, evitando de esta manera que tengamos más desechos. Tenemos, especialmente en Andalucía, que hacer frente en los próximos años a unas tremendas necesidades hídricas, para que haya agua no solamente para el consumo humano, sino para la agricultura, para el turismo, para la industria. Y todo eso lo tenemos que hacer, y todas estas líneas de protección ambiental las tenemos que hacer intentando conseguir al mismo tiempo que haya una mayor convergencia económica y de desarrollo con el resto de España y con la Unión Europea. Por tanto, la tarea no es fácil, pero sí es fundamental que tengamos para ello una normativa medioambiental lo suficientemente asentada, lo suficientemente cierta, como para que pueda haber actividad económica y pueda haber al mismo tiempo protección del medio ambiente. Por tanto, espero que esta reflexión que estoy apuntando aquí, seguro que la abordarán en la jornada, y espero contar, en definitiva, con vuestra ayuda, porque en estos momentos desde la Junta de Andalucía tenemos la firme determinación de tratar a lo largo de la legislatura de sistematizar, de compendiar, de codificar y, en definitiva, de mejorar la normativa ambiental para que, precisamente, la protección del medio ambiente sea lo que haga el futuro del desarrollo económico de nuestra comunidad autónoma. Así que muchísimas gracias por invitarme, Jesús, como director del curso, y espero que sean fructíferas estas jornadas. Gracias. Tiene la palabra a continuación don Juan Espadas Cejas, alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla. Muchas gracias, señor rector y secretario general, director del Instituto García Oviedo y, sobre todo, querido Jesús, organizador, podemos decir así, sin lugar a dudas, de esta 8ª edición del Congreso Nacional de Derecho Ambiental. Bueno, voy a empezar por decir que estoy aquí como alcalde de Sevilla, porque si no, don Jesús Jordano no me hubiese invitado, lógicamente, a estar aquí. Pero, en cualquier caso, si no estuviera aquí sentado, estaría ahí sentado. Y les voy a explicar por qué, en 2 palabras. Y por qué me siento especialmente contento y orgulloso de estar aquí, en esta ciudad. Jesús no lo ha contado, pero yo lo voy a contar. Supongo que bueno, pues no querría desvelar algún que otro secreto, pero yo voy a hacerlo. Miren, efectivamente, 8ª edición y 24 años después volvemos a esta ciudad de Sevilla. Y eso tiene un nombre propio, él lo ha dicho, que es don Ramón Martín Mateo, sin duda, sin lugar a dudas, al que hoy se dedica como homenaje este congreso. Bueno, también tenemos aquí a otro grandísimo ambientalista, que saludo ya desde este momento, don Francisco, maestro de todos los que nos hemos dedicado a esto. Por tanto, también gracias por estar aquí presente. Les decía que me siento especialmente contento y orgulloso de poder participar en esta inauguración. De manera muy breve, porque, bueno, pues de alguna forma la figura de don Ramón Martín Mateo hoy aquí en Sevilla viene una vez más, y digo una vez más porque han sido muchas, pero una vez más a reivindicarse sin duda como lo que muchas veces hemos podido decir, ¿no? El padre del derecho ambiental en España y sin duda una figura de referencia en la historia de esta rama del derecho. Aprovecho para felicitar a Jesús, que dice que mañana es su cumpleaños. Yo me voy a referir solo a tres momentos interesantes, ¿no? Y desde luego a nivel personal para mí. Yo también haré cumpleaños, pero el mes que viene, en este caso, pero no de edad, sino de dedicación. El mes que viene hará 30 años que un recién licenciado en Derecho, que quería ser abogado, tomó la decisión de que tenía que especializarse en algo y no sabía muy bien en qué, cosa que sucede, sigue sucediendo, ¿verdad?
y decidió hacerlo en algo que tenía pocos, en este caso, aficionados en ese momento, ¿no? Algunos había, es un año mayor que yo, de todas formas. Algunos había, pero efectivamente yo intenté dar ese paso desde el ámbito de la abogacía y, bueno, pues tuve la oportunidad de hacer un trabajo que en principio pues iba a durar tan solo 3 o 6 meses en el mejor de los casos y que luego, bueno, pues probablemente es una de las razones por las que hoy estoy aquí y fue tener la oportunidad de trabajar en la entonces Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Tan solo hacía 5 años que se había creado, había sido el primer organismo autónomo dedicado al medio ambiente en España, nos sentíamos muy orgullosos en la Junta de Andalucía de ello y tuve la oportunidad, querido secretario general, de trabajar en esos primeros momentos, como os podéis imaginar, un recién licenciado que no sabía muy bien exactamente qué era eso el derecho ambiental. ¿Verdad, don Francisco, que entonces de lo que se hablaba era del concepto de derecho ambiental? ¿Qué es esto del derecho ambiental? Bueno, ese es el primer hito. Si vamos a 1995, ya unos añitos después, casi 6, y por tanto ya con algún baqueteo en estas cuestiones, voy a ser muy breve, no te preocupes. Sí, don Alfonso, perdón, he dicho don Francisco, perdón, gracias, Jesús. Don Alfonso, por Dios, mucho más que un profesor para mí, por supuesto. Pues como decía don Alfonso, en el 95, unos años después, yo seguía trabajando en temas medioambientales, entonces ya éramos Consejería de Medio Ambiente, por tanto un departamento administrativo al uso dentro del Gobierno andaluz, habíamos evolucionado, no sé si para bien o para mal, porque la Agencia de Medio Ambiente era un organismo con unas características muy especiales, pero eso sería objeto de otra charla. Y en ese momento pues tuve la oportunidad de formarme mejor, especializarme mejor en la Universidad Carlos III, con una primera edición, entonces ya lleva 20 y tantas también, de un máster de Política y Gestión Medioambiental en el que pude colaborar. Y allí, efectivamente, bueno, pues había de todo, había abogados, había economistas, había ingenieros, había todo tipo de especialidades y, bueno, pues fruto de las inquietudes de 3 abogados, en este caso a los que quiero citar aquí, porque no sería justo no hacerlo, a Javier Serrano, a Santiago Garrido y este que os habla, pues dimos el paso a intentar ver si, bueno, pues fruto de esas inquietudes y esos 2 años de trabajo en Madrid, pues teníamos la posibilidad de organizar algo en relación con lo que realmente nosotros queríamos hacer y en profundizar, que era el derecho ambiental. Y no podía haber otra opción que, aparte de que cada uno procedíamos de una universidad, de un mundo y en fin, de una actividad profesional diferente, aunque todos dentro del ámbito de la abogacía, de dirigirnos a, como Jesús ha dicho, al Grupo de Alicante. En definitiva, a la Asociación Española de Derecho Ambiental, a quien la presidía, a don Ramón Martín Mateo, a Germán Valencia, a Juan Rosa, al grupo que desde el Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad, de alguna manera, y junto con otros departamentos, sin duda, en España y, por supuesto, en Sevilla, don Alfonso, bueno, pues de alguna forma también tenía buena parte del protagonismo de la legislación que en ese momento había, de las transposiciones de directivas que se habían hecho y de un poco todo ese movimiento que había en torno a esto. Y quiero, como decía Jesús, reivindicar el que fue don Ramón Martín Mateo, en definitiva, el que cogió ese reto, el que convirtió una inquietud pues, de 3 jóvenes en un Congreso Nacional de Derecho Ambiental. Comprenderéis que el sevillano, uno era un valenciano, otro un madrileño y yo sevillano, el sevillano se llevó el ascua a su sardina y el primer congreso se celebró en Sevilla. Y bueno, pues eso de alguna manera hace 24 años nos dio la oportunidad de constituir, y Jesús lo ha dicho bien, casi una gran familia, a partir de la cual, y por supuesto desde el primer minuto estuvo Jesús allí, nos permitió la posibilidad de periódicamente, cuando se podía, porque efectivamente la organización de un congreso, felicidades Jesús, es muy compleja y aquel primero que nos tocó, bueno, pues la verdad que fue enormemente difícil también, fijaros, porque desde Alicante, en este caso, a Sevilla y, en fin, y con la colaboración, sin duda, también de la Carlos III, en ese momento, pues todo era muy complicado, pero al final se consiguió, ¿no? Y es muy difícil y hay que reconocer, como tú has hecho, a patrocinadores, a organizadores y a todo el personal que trabaja en esto, el magnífico trabajo, si no sería imposible. Lo organizamos y aquello dio lugar a tantas ediciones como haber llegado hasta aquí. Pero es verdad que ya hace unos años que de alguna manera nos habíamos perdido un poco la pista todos y quiero agradecer especialmente
el que Jesús vuelva, en este caso, a encender esa llama, porque no es fácil organizar un congreso y mantener efectivamente pues esa relación que de alguna manera o de otra hemos mantenido todos a nivel profesional y sobre todo de amistad personal. Solo terminar con un tema de fondo, y permítanme que me disculpe por esa, ese comentario personal que creo que es indispensable. Son 24 años de Congreso. ¿Dónde estábamos en 1995? ¿Dónde estaba el derecho ambiental? No dónde estábamos nosotros. ¿Dónde estaba el derecho ambiental y dónde estamos ahora, ¿no? Yo creo que los 90, fundamentalmente, desde nuestra entrada definitiva en la entonces Comunidad Económica Europea, pero sobre todo los 90 fueron una etapa de enorme impulso, de ambición, de alegría, de protección, de conservación, de intentar construir de alguna manera un ordenamiento jurídico ambiental que fuese capaz de frenar lo que en ese momento se entendía que no era un modelo de desarrollo económico, como decía el secretario general, correcto, sino que debía convertirse en un modelo de desarrollo económico que fuese sostenible y que, por tanto, tuviese futuro, a una segunda oleada, más allá del inicio de 2000, en el que, sin duda, todos aquellos chicos jóvenes pues empezamos a recibir la torta de los mayores. Y lo digo porque, bueno, las cosas se ven con perspectiva al cabo de 30 años y ahí hubo, sin duda, una oleada de, bueno, pues señores, ustedes se han pasado, las restricciones no permiten favorecer de alguna manera que la maquinaria del desarrollo, de la generación de empleo y la actividad pues vaya al ritmo que debe ir, y debemos flexibilizar, liberalizar, suavizar o incluso remover todo tipo de legislaciones, etcétera. Pero las cosas nunca son tan fáciles. Permítanme el trazo grueso para que leamos también de alguna manera el que ha habido una tercera oleada, que es en la que ahora mismo nos encontramos de nuevo. Desde aquellos arranques a aquellos, digamos, análisis revisionistas, en este momento creo que estamos en un estadio completamente distinto y en el que a ustedes les toca ahora este Congreso Nacional de Derecho Ambiental, que es el momento en el que la agenda política, el momento en el que las prioridades de los gobiernos, en el momento en el que, llegué anoche de Bruselas, no hay un órgano en la Unión Europea en este momento que cuando define sus políticas, cuando decide a qué va a dedicar los fondos, no hable de lo que ahora en este momento la nueva presidenta inspectore ya de la Comisión de la Unión Europea define como ese Green Deal, o ese elemento en el que vamos a desarrollar el conjunto de las políticas de la Unión Europea y que hace 3 días, como quien dice, en Nueva York se convertía en el elemento estrella de la semana de la Asamblea General de Naciones Unidas en torno a los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático. Eso ha cambiado todo, eso cambia hoy prioridades, sin duda hace revisar cómo debemos afrontarlas y sin duda también nos pone de nuevo un reto, que es el de ser capaz de pasar de las declaraciones retóricas o políticas, de los instrumentos jurídicos, a la acción con resultados, que es lo que los ciudadanos, de alguna manera identificados en esta niña que vemos en televisión cada 2 días, o en aquellos que siempre fueron activistas, pero que en un momento determinado veíamos como grupos minoritarios y que en este momento se han convertido ya en un sentir general de la sociedad. No así todavía en una conciencia absolutamente mayoritaria y unánime de los ciudadanos de a pie, uno a uno, pero sí claramente en una conciencia mayoritaria que nos obliga a actuar de una manera mucho más intensa. Por tanto, creo que tenemos una nueva responsabilidad, diferente a la de momentos anteriores de la historia, pero en esta probablemente mucho más decisiva. Y creo que es preciso, efectivamente, revisar si los instrumentos jurídicos y si toda la reflexión, en este caso de investigación o teórica, está, digamos, a punto para este momento. Yo creo que es un buen momento para analizar, para revisar, para proponer también algunas modificaciones y para no caer en la tentación de creer que nos hemos pasado, entre comillas, en algunas cuestiones, sino que probablemente el ajuste en la aplicación de determinadas normas por parte de las administraciones o en la gestión de las situaciones que hemos tenido que abordar ha sido más o menos correcta. Seguro que habrá de todo.
Así que creo que tienen por delante un congreso enormemente interesante. Gracias, Jesús, por tener esa oportunidad de traer a Sevilla magníficos profesionales. En el elenco veo desde personas que nos han acompañado en todo el tránsito hasta nuevos valores, ¿no?, en la aportación de soluciones y planteamientos al derecho ambiental. Así que creo que esto está, como tú decías, muy vivo y creo que tenemos que asumir nuestra responsabilidad de estar siempre al lado de las soluciones y no de los problemas. Muchas gracias y buenos días. Muchísimas gracias, alcalde, secretario general, director del Instituto García Oviedo, organizador de este acontecimiento, profesoras y profesores, señoras y señores. Permítanme, sé que vamos un poco mal de tiempo, que antes de declarar oficialmente inaugurado el Congreso haga 2 o 3 reflexiones. La primera, por supuesto, es un mensaje de bienvenida a todos los asistentes de distintas partes del territorio. Espero que pasen aquí unos días fructíferos en lo profesional, pero también que disfruten de esta maravillosa ciudad en los ratos libres que puedan tenerla y que la visiten, porque verdaderamente merece la pena. Seguro que casi todos la conocen, pero aprovechen porque Sevilla es absolutamente única. Y quisiera también felicitar a los organizadores, a Jesús y al resto de las personas que efectivamente con todos los trámites burocráticos oficiales habéis conseguido muy dignamente llevar a cabo la organización de este acontecimiento. Muchas gracias, Jesús, por traerlo además a Sevilla. Yo quisiera hacer una referencia inicial a lo que significa el derecho ambiental y lo que ha producido en nuestra institución. Me dirijo fundamentalmente a las personas que no son de nuestra universidad. El derecho ambiental ha sido un elemento clave en el desarrollo de la formación y de la investigación en nuestra universidad, en el ámbito de la Facultad de Derecho, en el área del derecho público y muy singularmente protagonizado por las profesoras y por los profesores del Departamento de Derecho Administrativo, que hoy aquí está excelsamente representado, y les agradezco a todos su asistencia. Las raíces de esta actividad pionera se deben evidentemente a don Alfonso, y en ese sentido quiero hacer una primera referencia conectada con las palabras de elogio y de reconocimiento que hacía nuestro alcalde. Ha sido don Alfonso el pionero, el que puso la semilla que luego ha ido germinando y que ha dado un conjunto innumerable de actividades. Quiero también reconocer en ese sentido la labor innegable que ha ido haciendo el Instituto García Oviedo, conectado con todas las realidades que han ido floreciendo en nuestro ámbito. Por tanto, tienes, Emilio, una gran actividad ahora que das tus primeros pasos para seguir, para continuar esta hermosa alianza que nos permite multiplicar nuestros resultados en vez de sumarlos. De las numerosas cuestiones que en el ámbito del derecho administrativo y de la Facultad de Derecho con derecho ambiental se han producido, me gustaría destacarle en el ámbito de la investigación las numerosas publicaciones, la participación en proyectos de investigación competitivos, la creación de una revista electrónica que también fue en su momento pionera en derecho ambiental y incluso un máster que empieza a dar la visión de la naturaleza complementaria y transversal que tiene toda esta actividad y que hay que reconocer surge y se inicia en esas primeras ideas de don Alfonso. Me refiero a que hicimos aquí hace ya mucho tiempo, iniciamos un máster transversal en medio ambiente donde estaban conectadas la parte jurídica y don Alfonso era parte elemental en ello, la parte biológica y nuestro querido profesor García Novo era coprotagonista con don Alfonso y también la parte química de la que yo me siento más cercano por razones obvias de mi formación y eso me permite recordar, Alfonso, a don Emilio Galán Huerto, recientemente perdido y que fueron las 3 partes fundamentales del crecimiento de ese máster en medio ambiente. Ese conjunto de cuestiones nos han hecho hacer una reflexión interna que nos ha permitido además conectarnos los unos con los otros, las distintas áreas de conocimiento con esa mirada responsable en el medio ambiente y nos ha llevado a hacer una política interna de universidad sostenible, medioambientalmente respetuosa y tenemos innumerables elementos que lo ponen de manifiesto, desde el trato con la energía y el tratamiento eficiente de la energía y del consumo que llevamos en nuestra universidad, la emisión de gases controlada y enormemente reducida en los últimos años, querido alcalde, o el número enorme de espacios verdes que tenemos diseñados, controlados y gestionados por la propia universidad y que son un pulmón dentro de esta ciudad a la que nos debemos.
Esta sería la primera reflexión. Han venido ustedes después de muchos años a un sitio donde verdaderamente se sembró y se germinó adecuadamente la conciencia sobre el medio ambiente y en particular con el derecho ambiental bajo el arranque de don Alfonso al que me he referido. La segunda cuestión a la que me quisiera referir es que también tenemos una mirada hacia afuera. Ha dicho alguna reflexión el alcalde sobre los objetivos de desarrollo sostenible, sobre la situación actual que existe, y tenemos una política activa. Son numerosos los grupos interdisciplinares, ya no solo de la Facultad de Derecho, pero conectados con juristas, que abordan en distintos proyectos cuestiones claves de investigación que están conectadas, si me lo permiten, por decirlo globalmente y alineado con la realidad que hoy nos ocupa y que el alcalde estaba hablando, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y con un calendario concreto que es la Agenda 2030. Uno, cuando mira los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, estoy convencido que todos vemos su conexión con el respeto, con el análisis y con la mirada al medio ambiente, pero algunos de ellos que son directos. Esta mañana, repasándolo por hacer este comentario, hay 6 que directamente se refieren a políticas medioambientales. Y esto es lo que debe de marcar el camino en la investigación y el desarrollo de la sociedad, de acuerdo con el encargo de las Naciones Unidas. Lo digo porque en ese sentido las universidades también tenemos mucho que hacer. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas tiene una agenda concreta de actividades para llevarlas a cabo complementariamente a partir de todo el tejido de I+D+I del sistema universitario, que deben ir enfocadas con un cronograma y con un cumplimiento de los objetivos en esa línea. Por tanto, en esta segunda reflexión creo que es fundamental que ustedes se consideren inmersos en ella, que no sean solo una célula dentro de un tejido que aisladamente produce las cuestiones que deben llevar a cabo, sino que la conecten con el resto de las células que forman esta realidad, porque así y solo así podremos sacarle el máximo provecho a la formación, a la reflexión, a las conclusiones que ustedes puedan alcanzar. Y la tercera y última reflexión es que me parece muy acertado, querido organizador de este evento, que no solo se haya traído aquí el 7º Congreso Nacional de Derecho Ambiental, que lo haga coincidir con el 15º Seminario Internacional, me parece que es absolutamente afortunado, sino que además lo utilicen para homenajear al profesor Martín Mateo. Ya han dicho ustedes varias cosas sobre él, solo quiero aportar una idea complementaria que ya tenía que tener el profesor Martín Mateo, además de la autoridad académica que tenía, fuerza y humor, porque el profesor Martín Mateo no fue rector de una universidad, lo fue de 2. Y yo les digo desde mi humilde experiencia que para ser rector de una universidad hay que tener mucha paciencia, mucha energía y mucho humor, pero para hacerlo de 2 hay que ser especialmente fuerte. Por tanto, hace muy bien en homenajear al profesor Martín Mateo por su doble cualidad, por todas sus excelsas cualidades. Les deseo a todos una estancia maravillosa en Sevilla. Sean críticos porque están en la casa de la razón, de la crítica constante y de la construcción de las grandes ideas. Bienvenidos a Sevilla y declaro oficialmente inaugurado el 8º Congreso Nacional de Derecho Ambiental. Gracias. Muy buenos días a todos. Van a comenzar ya las sesiones. Por favor, tomen su asiento, que van a comenzar ya las sesiones. Bueno, solo la emoción ha hecho que me olvide del Centro de Derecho Ambiental de Tarragona y de Antoni Pigrau aquí presente, que es otro de los grandes artífices, él y todo su equipo. Y quiero mencionar especialmente y mandar un abrazo a mi amigo y hermano José Ramón Fuentes y Gasón, que sin vosotros, sin Judith, sin todos vosotros, esto hubiera sido imposible. Así que muchísimas gracias. Bueno, dicho lo cual, que ha sido un lamentable olvido, rapidísimamente, para no perder más tiempo, porque nos espera un café abajo, que ustedes tienen que saborear cada sorbo de café, porque no pueden imaginar el milagro que constituye hoy pagar un café en una universidad, cosa que yo, hombre, si fuera cocaína, yo entiendo que nos pusieran, pero por un café y unos pastelitos de mierda, que nos hayan torturado de esa manera. Bueno, dicho lo cual, procedo a presentarles, que no habría que presentarlo, porque aquí a mi izquierda está don Fernando López Ramón, él es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. Es uno de los pioneros también, porque él hizo su tesis doctoral en Bolonia
Por cierto, es un libro que les recomiendo, porque yo creo que es uno de los grandes libros de derecho ambiental del que hemos bebido todos. La conservación de la naturaleza, los espacios naturales desprotegidos. Estudia Albortiana, que es la colección del Real Colegio Español de Bolonia, que creo que ahora hay un follón, por cierto, allí. Increíble. Corramos un tupido velo porque parece que va a haber muertos. Bueno, pues don Fernando López Ramón además ha escrito de todo, de protección de la fauna. Bueno, a mí me gusta mucho también. Tiene un libro que pocos conocen, pero es de derecho urbanístico, que es espectacular. Es una de sus grandes obras, además de madurez. Ha escrito de todo. Pero yo les voy a destacar una cosa. En estos años de sequía, una persona nos ha convocado a todos, que es Fernando López Ramón. Él ha creado el Observatorio de Políticas Ambientales y todos los años, cuando él toca la campana, allí vamos. Y me siento identificado con el observatorio hasta la médula, porque el observatorio es low cost, igual que este congreso. Tiene la palabra el profesor Fernando López Ramón. Muy bien, pues muchas gracias. Me congratulo ante todo de la recuperación de los Congresos Nacionales de Derecho Ambiental. Desde que nos reunimos en Tarragona en el año 2009 no habíamos vuelto a convocar y me parece un acierto continuar en esa línea y referirla al común maestro profesor Ramón Martín Mateo. El derecho ambiental ya estaba formado en Europa y en Estados Unidos, de donde procede, en los años 70. Aquí lo recibimos de manera un tanto inesperada con un derecho ambiental, una obra general que se publicó en el Instituto de Estudios de Administración Local por el profesor Ramón Martín Mateo, aquel derecho ambiental, antes de su tratado de derecho ambiental, en el que él trataba de sistematizar el derecho positivo, que en realidad era muy ajeno a aquel derecho positivo a lo que hoy conocemos como los principios ambientales. Él trataba de fortalecer, digamos, la visión ambientalista del ordenamiento jurídico en una línea que luego muchos hemos tratado de seguir. Cuando se celebró el primer Congreso Nacional de Derecho Ambiental, en el año 95, aquí en Sevilla, ya el primer tomo, los dos primeros tomos del tratado del profesor Martín Mateo de Derecho Ambiental estaban ya publicados. Las aportaciones del derecho que nos venía de la Comunidad Económica Europea pues habían introducido notables significados en la línea de consolidar los principios ambientales e incluso el propio Martín Mateo, recuerdo que en una excepcional evolución conceptual había incluido también el medio ambiente natural, que en la primera edición, no, en el derecho ambiental del año 77 no aparecía, lo limitaba entonces a la lucha contra las contaminaciones del agua y el aire, y por fin introduce también el medio ambiente natural. Mientras tanto, la verdad es que en distintos foros académicos fueron realizándose tesis de doctorado, poco a poco proyectos de investigación que empezaron a ser apoyados en las convocatorias nacionales, publicaciones. No teníamos una revista especializada en la materia, los grupos de investigación fueron formándose, es claro, el pionero grupo de Alicante, pero también aquí en Sevilla y en Castilla-La Mancha, y en mi propia universidad, en Zaragoza, y en Granada, y en Murcia, y en Coruña, y en muchas otras universidades de la piel de toro fueron formándose estos grupos, aunque la penetración del derecho ambiental en nuestros planes de estudio, en los planes de estudio de las facultades de Derecho, es todavía muy limitada. Es una penetración como asignatura optativa en el mejor de los casos y con escasa trascendencia todavía. Ahí tenemos algo y a eso quiero dedicar mi intervención de hoy. Los Congresos Nacionales de Derecho Ambiental tuvieron la suerte, la buena fortuna de unir a la universidad, a la abogacía y a la judicatura especializada en la materia, generando utilidades para todos, con lo cual hay que dar la enhorabuena al querido amigo Jesús Jordano
y a cuantos habéis contribuido en la iniciativa de retomar estos congresos, que espero que continúen. Bueno, la pregunta con la que quiero diseñar mi intervención es la siguiente. ¿Ha terminado ya la legislación ambiental? Es decir, tuvo razón la Comisión Juncker cuando planteó la tesis de que el acervo ambiental estaba completado. Recuerdan cuando se pone en marcha la Environmental Implementation Review, el proceso de revisión de la ejecución ambiental, año 2016, en ese curioso proceso en el que la Comisión indica a cada país o termina indicando a cada país lo que tiene que hacer. No se prevén, el Ejecutivo comunitario no prevé ya grandes novedades normativas. Es decir, las instituciones ya están. El problema, nos dice la Comisión Juncker, es un problema de ejecución. En realidad, sobran las técnicas. Es así. Permítanme que, parafraseando a Fukuyama, plantee la cuestión. Hemos llegado al momento del último ambientalista, al fin del derecho ambiental. Esa es la cuestión sobre la que me gustaría reflexionar ante ustedes. Ciertamente, no podemos dejar de considerar que tenemos un ordenamiento ambiental avanzado, desde el origen estadounidense, con esas aportaciones pioneras de esas dos mujeres que para mí, esas dos intelectuales que para mí definen los términos de lo que es el movimiento ecológico, Jane Jacobs la activista Jane Jacobs en relación con la destrucción de las ciudades norteamericanas y la recuperación de la diversidad del medio ambiente urbano, y Rachel Carson. Rachel Carson con su Silent Spring, su defensa contra el DDT y los pesticidas sintéticos, que pone en marcha todo lo que es el ecologismo, la aprobación de la NEPA, esa ley que el presidente Nixon deja que se apruebe porque está buscando nichos de nuevos votantes y le parece que los hippies y los preocupados por los pajarcicos pues van a darle nuevos votos, y la formidable puesta en marcha de ese elemento organizativo que fue la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, cuyo modelo en cierta medida, se nos ha recordado antes, se adoptó aquí en Andalucía. La profundización de la Unión Europea nos ha aportado muchísimo en materia de derecho ambiental. Creo que tenemos el derecho ambiental más evolucionado del mundo. Diría que el derecho ambiental, sin duda, tiene su origen, el derecho ambiental moderno, en Estados Unidos. NEPA es el momento de origen y es la adopción de los procedimientos de evaluación ambiental, es lo que cambia los procesos de toma de decisión. De eso estoy plenamente convencido. Y creo que muchas de las instituciones nos siguen llegando de los Estados Unidos. Pero la aportación de la Unión Europea ha sido extraordinaria porque ha fortalecido las instituciones con principios ambientales que están en nuestro tratado, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y que han ido evolucionando, incorporando siempre los principios, digamos, que quedaban anticuados de alguna manera, incorporándolos siempre, renovándolos. Empezamos con el principio quien contamina paga, ese es el elemento esencial del derecho ambiental, la responsabilidad. Pasamos a la prohibición de los daños, eso es el principio de prevención, y en la última evolución en la que estamos ahora estamos tratando de evitar no ya los daños, sino los peligros de daños. Ese es el principio de precaución, esa es la gran evolución del derecho ambiental, y hemos incorporado principios propios desde Europa. Ese fabuloso principio que es el principio de integración ambiental. El medio ambiente tiene que estar presente no solo como política específica, sino como objetivo de todas las políticas públicas. El principio de no regresión ambiental, que es una incorporación cuyo protagonista desde el punto de vista académico tenemos aquí presentes, el profesor Prier, a cuyas enseñanzas nos vinculamos muchos en nuestra formación. El principio de desarrollo sostenible que se expresa en nuestro tratado con esa expresión de hay que lograr un nivel elevado de protección. Les invito a pensar lo siguiente, permítanme ahora que parafrasee no a Fukuyama, sino a los revolucionarios de 1791. Cuando definieron lo que era una constitución, dijeron:
Solo tiene Constitución aquel Estado que respeta la división de poderes y los derechos fundamentales. No vale como Constitución cualquier cosa, sino lo que tiene unos determinados contenidos. Pues permítanme que hoy diga que cualquier Estado no tiene derecho ambiental por el hecho de que trate de los problemas ambientales en su legislación. Solo tiene derecho ambiental el Estado que respeta los principios ambientales. Y la defensa de los principios ambientales es lo que nos debe mover esencialmente. Bien. Sobre la base de esos principios se ha desarrollado en la Unión Europea, en todos los países de la Unión Europea, un derecho con instituciones sólidas, evaluaciones ambientales, tanto de impacto ambiental de proyectos como de evaluación ambiental estratégica, las autorizaciones ambientales integrales que tienen su problema, sobre todo derivada de la limitación de efectos. Todas las instituciones de la responsabilidad por daños con esos tan sugerentes planteamientos que hacen valer algunos colegas en estudios que desgraciadamente son estudios teóricos, porque el tema de la responsabilidad medioambiental nos falta para que produzca todos sus efectos, nos faltan los casos de aplicación, contaminaciones, biodiversidad. Hay sin duda, como dice la Comisión Juncker, hay un problema de ejecución. Es decir, necesitamos disponer de instrumentos de seguimiento, de verificación y de control. Por cierto, el profesor Michel Pruyer, siempre atento a esas cuestiones, a las novedades de los aspectos jurídico-ambientales, nos está proporcionando en la actualidad una línea de trabajo fructífera e interesantísima, que es la de los indicadores jurídicos para evaluar la efectividad del derecho ambiental. Él ha desarrollado las tesis de Julien Bataille de la Universidad de Toulouse y toda una serie de indicadores que son muy útiles. ¿Existe la regla? ¿Es válida la regla? ¿Está en vigor la regla? ¿Es invocable? ¿Hay conciencia sobre la regla? ¿Qué sustancia jurídica tiene la regla ambiental? ¿Es progresiva o es regresiva? ¿Qué grado de precisión tiene? ¿Qué control administrativo se ejerce? ¿Qué control jurisdiccional? ¿Qué sanción? ¿Se aplican las sanciones? Esos son indicadores que efectivamente sobre los que podemos trabajar en la aplicación de nuestros conocimientos a través de nuestra labor como juristas. Ahora bien, dicho todo lo anterior, es decir, sin que haya ninguna duda sobre el reconocimiento de esos principios y de esos contenidos del derecho ambiental, debo decir que me parece o entiendo que el supuesto fin del derecho ambiental, es decir, la terminación de las instituciones, es una postura de carácter ideológico. Me parece que no podemos renunciar al proceso constante de evolución y mejora de conformidad con el objetivo de lograr un nivel elevado de protección. En el fondo, sin que nadie se ofenda, es una visión neoliberal. Es lo que se llama la teoría del decoupling, del desacoplamiento, que es la que vertebra los planteamientos del llamado desarrollo sostenible, que es algo muy importante, pero también puede ser un expediente de pura apariencia. Es el planteamiento que sin duda se está haciendo valer desde organizaciones internacionales, desde la OCDE, el Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente y la propia Unión Europea. Es el planteamiento que está detrás de esos satisfactorios ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que son una clara aplicación un tanto frustrante, porque resulta que los estamos cumpliendo. Es decir, estamos sin problemas porque estamos logrando los objetivos del desarrollo sostenible. La idea de toda esta ideología es que se puede desacoplar el crecimiento económico del agotamiento de los recursos naturales y que esto se puede hacer promoviendo la eficiencia, sustituyendo las soluciones tecnológicas con los mecanismos de la economía circular. Los residuos ya no existen, ya lo hemos dicho en la norma jurídica, ya no existe el residuo, pero eso no es verdad, el residuo sigue existiendo. El crecimiento verde, esas son las fórmulas. No estoy diciendo que no haya que seguir esas vías, estoy diciendo que me entran dudas y las dudas son compartidas. Las dudas recientemente han sido
formuladas por el profesor Parrique y otros de la Universidad de Clermont-Ferrand en un estudio muy impactante, Decoupling Debunked, en el año 2019, que sigue unos planteamientos de un congreso muy importante que se celebró en el Parlamento Europeo en el año 2018, y donde ellos dan hasta 7 razones para pensar que las reducciones que logremos con estos mecanismos de eficiencia, de sustitución tecnológica, etcétera, las reducciones en el consumo de los recursos van a quedar neutralizadas por otros elementos. Por ejemplo, el progresivo encarecimiento energético por las inversiones necesarias. ¿Por qué no nos ponemos todos en casa las vías de producción de energía propia? Es el coste lo que te echa para atrás. El efecto rebote, las mejoras de eficiencia que terminan promoviendo mayor consumo de recursos, los supuestos en que se reemplaza un problema por otro, se reducen los gases de efecto invernadero, pero se incrementan las presiones sobre la Tierra, la infravaloración del impacto del sector servicios. La nube es un bien inmaterial, pero la nube tiene servidores, tiene cableado, genera residuos, genera también los problemas ambientales, sobre todo cuando tantos millones de usuarios estamos en el planeta. Las limitaciones del reciclaje, las insuficiencias de los cambios tecnológicos que pueden reducir costes más que cambiar el principio de sostenibilidad, y también los intercambios de costes, como pasa con la exportación de residuos norte-sur. En definitiva, pese a lo que se está diciendo, no es forzosamente cierto que el crecimiento económico y la sostenibilidad sean forzosamente compatibles. Es decir, la realidad puede exigir volver a las técnicas o recuperar o afianzar las técnicas de la policía administrativa en el derecho ambiental. Es decir, viva las técnicas de mercado, pero cuidado que tienen sus limitaciones, y habrá que reducir la prohibición, habrá que limitar consumos, habrá que prohibir explotación de recursos naturales. Y eso se hace con prohibiciones, limitaciones y sanciones. El derecho ambiental tiene que estar atento a posibles cambios en los objetivos políticos, para promoverlos con arreglo a los principios ambientales y también para asumirlos conforme a los principios jurídicos. Tengo muy claro que si vamos hacia el modelo del Estado ecológico, será siempre un Estado ecológico de derecho. Es decir, no me cabe ninguna duda de que deberemos hacerlo sobre la base del respeto a los elementos esenciales de nuestros sistemas constitucionales. A mi juicio, y ya con esto termino, la vía principal del cambio tiene que afectar a algo que es también de origen y que debo y reconozco aquí una vez más a las enseñanzas del profesor Prieur, que es la territorialización de las políticas ambientales. Esa idea de que es el medio ambiente urbano, es decir, el urbanismo y la ordenación del territorio, la parte de la disciplina que estamos descuidando y en la que debemos recuperar como ambientalistas. El medio ambiente debe dejar de ser, los objetivos ambientales deben dejar de ser un efecto externo sobre el urbanismo y los usos del suelo para pasar a vertebrar un urbanismo sostenible de verdad. No ese urbanismo que, perdonad que emplee esta expresión, que algunos queridos colegas habéis identificado ya como el cambio de paradigma porque leéis otra cosa en las normas jurídicas. Ya lo sé, que en el texto refundido de Ley del Suelo hay afirmaciones que van en la línea del cambio de paradigma, pero el cambio no se ha producido en nuestra cultura jurídica. Al medio ambiente, para empezar, la mayor parte de nuestros graduados en Derecho son ajenos a los planteamientos jurídico-ambientales. El urbanismo sostenible debe plantear la idea clave de que el crecimiento de la ciudad no puede ser permanente, y la idea de que la propiedad del suelo debe subordinarse efectivamente a su función social. Y no estamos cumpliendo con esas premisas. ¿Sabéis cómo? A través del régimen jurídico de las vinculaciones singulares, que está dando lugar a un sistema de indemnizaciones absolutamente
demencial que termina por imposibilitar en nuestra jurisprudencia, termina por imposibilitar las aplicaciones prácticas de los principios ambientales. Por ello, creo que deberíamos, y os propongo, deberíamos repensar un nuevo derecho ambiental entendido como derecho territorial, que recoja los aspectos esenciales del ordenamiento de los recursos naturales. Ahí tenemos el régimen de los bienes públicos, es un régimen jurídico-ambiental, es un régimen donde aguas, costas, minas, montes tienen sus componentes ambientales, pero también lo tienen las grandes obras públicas y los bienes de interés público, patrimonio natural, patrimonio cultural, patrimonio forestal, el urbanismo y luego pues, lo que son las vías tradicionales de protección ambiental, tanto contaminaciones como protección de la biodiversidad. Esa sería mi propuesta metodológica con la que termino pues, para provocarles un poco mi introducción. Muchas gracias. Buenos días. Abrumado por compartir mesa con admirados y estimados colegas y maestros y también por otros que veo sentados entre el público, pues tengo la fortuna de tener que presentar a Néstor Alfredo Caferata, que a mi juicio constituye el iusambientalista más autorizado de Argentina y por tanto de América Latina y por tanto del mundo. Sin perjuicio de la trascendencia que tienen pues otros muchos ponentes que van a participar en este congreso, considero que es un lujo tener con nosotros a Néstor Alfredo Caferata. Y no tengo mucho tiempo para explicar esta afirmación, pero destacaré dos cuestiones. Aunque en el programa del congreso Néstor aparece como profesor y subdirector de la carrera de especialización de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es además secretario de Juicios Ambientales de la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Y además, él ha ejercido también el derecho como abogado. Por tanto, él, además del estudio y la reflexión del derecho ambiental, lo conoce desde el punto de vista de la aplicación práctica, por su labor como abogado y como secretario de Juicios Ambientales. Esa perspectiva multifocal, a esa perspectiva multifocal se le une también la pasión y la emoción que manifiesta continuamente cuando habla de las cuestiones y de la problemática ambiental. Decía el profesor Jordano en la introducción de este congreso, en la presentación de este congreso, que animaba a los jóvenes que empiezan a dedicarse al derecho ambiental que no pierdan la pasión. Yo les diría que si no la sienten, que se dediquen a otras cosas, que hay cosas interesantísimas donde quizás no se necesita esa emoción, como el derecho financiero o el derecho de contratos públicos. El derecho ambiental sin emoción, sin pasión, realmente no tiene futuro. Y por eso considero que es un ejemplo a seguir esa doble vertiente del profesor Caferata. Su pensamiento reflexivo, basado en sólidos conocimientos teóricos y en una gran creatividad, y esa pasión que siente por el derecho ambiental que le ha permitido también ser valiente en muchos de los planteamientos de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, Néstor, por acompañarnos. No sé si se puede fiar. Bueno, me voy a acercar. Buenos días. Para abreviar, voy a agradecer la invitación que me formularon y la oportunidad de estar en esta maravillosa ciudad de Sevilla, que me deslumbra, no la conocía, en la persona de Jesús y todos los que aquí me rodean, para hablar de un tema tan apasionante como es el derecho ambiental. Lo primero que quiero señalar es que recién escuchaba con atención la exposición del profesor y de Fernando, y bueno, estas ideas tan conservadoras, de base liberal, contrarias al desarrollo y a la madurez del derecho ambiental, no me extrañan. En realidad hay muchos que resisten el derecho ambiental porque el derecho ambiental es, como decía Ramón Martín Mateo, revolucionario.
y todo proyecto de cambio genera resistencia. El derecho ambiental es, al decir de Ricardo Lorenzetti, un derecho herético, mutante y descodificante, una invitación a una fiesta a la cual están convocadas todas las disciplinas clásicas del derecho, tanto del derecho público como del derecho privado, con una sola condición: que vengan todas con un vestido nuevo. El derecho ambiental es, al decir de Hermann Benjamin, un derecho insurgente, es un derecho transversal, un derecho que penetra y se solapa entre todas las disciplinas clásicas del derecho, dándole su impronta. Es, al decir de Lorenzetti, hablando de la cuestión cultural, digamos que el derecho ambiental ha pasado por 3 etapas. Una primera etapa de carácter simbólico, una segunda etapa de carácter analítica, y actualmente estamos inmersos en la etapa paradigmática. La idea del paradigma lo recoge de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn escribe una obra fantástica sobre las revoluciones científicas, y la primera sorpresa que a mí me produce esa obra es que la evolución científica no es sedimentable, sino cuando se produce la ruptura de paradigmas. Ustedes saben que los paradigmas son modelos de precomprensión, es una forma de ver o de enfocar las cosas. Bien, el paradigma clásico del derecho es de lo individual a lo colectivo. El paradigma ambiental es de lo colectivo a lo individual. Desde el punto de vista ambiental se concibe a la naturaleza como sujeto de derecho. El derecho ambiental es un derecho revolucionario porque exige un cambio en la mirada, un cambio no solamente de naturaleza metodológico, sino también epistemológico. Ramón Martín Mateo decía o analizaba la naturaleza jurídica del derecho ambiental hablando del carácter interdisciplinario, multidisciplinario. Él veía en el derecho ambiental un derecho predominantemente público, pero digamos, no aceptaba la idea de plantear un derecho cerrado, en el sentido de que era un derecho abierto, un derecho que tenía implicancias y efectos en el derecho privado. En realidad, a mi juicio, el derecho ambiental es un derecho es un derecho ambivalente, tiene una doble personalidad, por donde quiera que se lo vea. Es, por un lado, un derecho personalísimo, desde el punto de vista del derecho privado, o un derecho humano, o un derecho fundamental desde el punto de vista del derecho público, pero al mismo tiempo es un derecho de masas, de clases, de categoría, es un derecho de pertenencia comunitario, es un derecho de incidencia colectiva. La Constitución argentina, en el artículo 43, lo califica como derecho de incidencia colectiva, lo que antes se llamaba, o lo que se sigue llamando, de intereses difusos. Son derechos de pertenencia supraindividual, metaindividual, transindividual, de pertenencia comunitaria. Son derechos del pueblo, como dice la Constitución del Brasil. Son derechos de pertenencia, no solamente supraindividual, sino también indiferenciado, impersonal, a diferencia de los derechos clásicos, que son derechos diferenciados, fragmentarios. El derecho ambiental, y esto en este sentido es un derecho atípico, extraordinario o anómalo, es un derecho de naturaleza impersonal o indiferenciada. Es un derecho de pertenencia comunitaria, referido al bien colectivo ambiente. El bien colectivo ambiente es un bien común y es un bien de naturaleza indivisible. Ahora, es como dice Mosetti Turraspe, el derecho ambiental es un derecho invasor. Los principios de los que recién hablaba Fernando, principios y valores del derecho ambiental, tienen poder de irradiación, impregnan todas las disciplinas clásicas del derecho con su impronta. Y el derecho privado ambiental produce un doble tránsito. Por un lado, el derecho ambiental impregna a través de sus principios, que tienen ese poder de irradiación, las instituciones clásicas del derecho, dicho sea de paso, poniéndola en crisis. Y
al mismo tiempo el derecho ambiental, digamos, se internaliza en el derecho privado. Lo cierto es que todos estos fenómenos de cambio ya habían sido advertidos en el año 1933 por quien fuera magistrado del Tribunal Superior de Justicia, de la Corte Constitucional de España. Gastón Tobeñas escribió en realidad publicó a través de un opúsculo, dos conferencias que él había dado en Valencia, en el Colegio Notarial, sobre el nuevo derecho civil. Y Gastón Tobeñas identificaba la existencia de una serie de intereses que él llamaba transpersonales. Es decir, Gastón Tobeñas estaba hablando de los intereses difusos y hablaba de la decadencia del derecho civil. Él hablaba de las modernas concepciones transpersonales y hablaba de la decadencia del sistema codificado, de las leyes. Es decir, él advertía que se venía una época de, digamos, de decadencia del Estado legislativo del Gastón Tobeñas, ¿sí? Del Estado legislativo, yo dije con G y es Gastón Tobeñas, del Estado legislativo del derecho. Él decía que estaba en crisis el fundamento mismo de la Revolución Francesa. Las dos instituciones nucleares del derecho civil clásico se refería al contrato y a la propiedad. Él decía que lo que estaba en revisión era el sistema normativo en materia de relaciones con la naturaleza, y en eso hablaba de la propiedad y de las relaciones con las demás voluntades. No obstante, él veía una serie de indicios de variación y de reconstrucción del derecho civil, entre los cuales destacaba la tendencia democrática, socializadora, ética, la dinámica, la plasticidad y la especialización. Lo cierto es que estamos inmersos en la sociedad del riesgo, al decir de Beck, o en la sociedad líquida, al decir de Bauman, o en la era tecnológica, o en la era atómica, de manera que el derecho ambiental es un nuevo derecho. Y como todo nuevo derecho, es un derecho híbrido, es un derecho mixto, es un derecho que participa de las características tanto del derecho público como del derecho privado. En realidad, el fenómeno que se produce es un fenómeno ligado con la constitucionalización del derecho, con la idea del derecho privado constitucional y con la idea de la humanización. Lo que está pasando es que está cambiando el derecho en general. El derecho ambiental es un metaderecho, es un metavalor, y consecuentemente lo que hace es poner en crisis toda la teoría del derecho en general. A partir de la inmersión de la cuestión ecológica o del derecho ambiental, están en revisión toda la teoría de las normas, de los bienes jurídicos tutelados, están en revisión la teoría de los sujetos, la teoría de la decisión judicial, la teoría de los daños, la teoría de la responsabilidad, la teoría del proceso judicial, la teoría del ejercicio de los derechos, la teoría de los contratos, la teoría de la propiedad, la teoría de la acción y el consumo. Vale decir, están en crisis y en ebullición y en estado de cambio todas las instituciones nucleares del derecho civil y comercial clásico. Todas, absolutamente todas. Recién hablaba Fernando de los principios. Esto implica una revisión de la teoría de los contratos, por lo menos desde el punto de vista de la escuela positivista del derecho, que veía el derecho agotado en la ley, el derecho como sinónimo de reglas. En realidad el derecho está compuesto por reglas y principios. Los principios son normas jurídicas prima facie, son mandatos de optimización, son normas en estado germinal y, en definitiva, tienen carácter vinculante. Y el derecho ambiental es un derecho esencialmente principista y valorista. Mientras que los principios nos toman de la mano y nos llevan, nos indican el camino, son una guía de conducta, los fines, vale decir, los valores son los fines o las metas del derecho ambiental.
Bien, todo esto está en cambio y en ebullición. Ahora, esto no es teoría. En los hechos y en la práctica, lo que está sucediendo es que está cambiando el derecho incluso positivo. Yo traigo acá como ejemplo el Código Civil y Comercial argentino, la Ley 26944, que se puso en vigencia en el año 2015. Y el Código Civil argentino, Código Civil y Comercial, no solamente unifica el derecho privado, sino también trata de unificar el derecho privado y el derecho público a través de principios jurídicos comunes. A punto tal que el artículo 1 dice que los casos que rigen este código deben resolverse conforme las leyes que resulten aplicables, la Constitución y los principios de los tratados de derechos humanos. Vale decir que se produce este fenómeno de publicización del derecho privado a través de la norma. El artículo 2 dice que la interpretación de las leyes debe realizarse, primero, por las palabras, segundo, por las finalidades, tercero, por los principios de las leyes análogas, cuarto, por los principios provenientes de los tratados de derechos humanos, quinto, por los principios y los valores jurídicos. Todo ello visto de manera coherente con todo el ordenamiento. Vale decir que para el Código Civil y Comercial, la cláusula de cierre de la interpretación de las normas son los principios y los valores jurídicos. Este código, además, reconoce los derechos individuales y los derechos de incidencia colectiva. El artículo 14 introduce el ecoabuso, el abuso del derecho ambiental. No solamente está institucionalizado el clásico abuso del derecho individual, sino también el abuso del derecho ambiental. El artículo 240 dice que el ejercicio de los derechos individuales debe ser compatible con el ejercicio de los derechos de incidencia colectiva y en particular no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, del ambiente, de la fauna, de la flora, de la biodiversidad, del paisaje, del agua y de los bienes culturales. Vale decir que este artículo está pensado para regular la relación entre el hombre y la naturaleza. Este artículo es atípico en todo el derecho comparado. Ya no se habla de una regulación de relaciones entre particulares, sino entre el hombre y la naturaleza, e introduce conceptos tan caros para el ambientalismo como el concepto del paisaje, que bien lo conoce y lo ha desarrollado Michel Prie, el concepto del ecosistema, de los valores colectivos, vale decir, el concepto de los bienes culturales. Porque el derecho ambiental no solamente protege el patrimonio natural, sino también el patrimonio cultural. La novedad, en definitiva, es que el Código Civil y Comercial reconoce los bienes colectivos. Lo que se ha producido es una suerte de ecologización del derecho privado, al reconocer los bienes colectivos y dentro de los bienes colectivos el derecho ambiental. Pero además, el derecho ambiental pone en crisis una institución básica, el centro nervioso del derecho privado, no solamente la propiedad y el contrato, sino también el derecho de daños. La pregunta es, ¿qué hacemos con el daño ambiental, que es de naturaleza ambivalente, daño ambiental colectivo, daño ambiental individual, que no responde a ninguno de los requisitos clásicos del derecho de daño? El derecho de daño civil clásico, el daño debe ser cierto, personal, directo, diferenciado, propio, y el derecho ambiental es un daño muchas veces incierto, impersonal, futuro, indiferenciado, impersonal. Sin embargo, toda esta novísima legislación, en el caso de la Argentina, prevé en el artículo 1737 que el objeto del daño, que es la lesión injusta, el daño injusto, el objeto del daño puede recaer no solamente sobre la persona y su patrimonio y sus bienes, sino también sobre los derechos de incidencia colectiva. Y esto hace o lleva a la necesidad y a la conclusión final.
para que el derecho ambiental se torne efectivo, no solamente se deben aplicar normas de comando y control, yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que en el monopolio público del control y la fiscalización en materia ambiental, desde el punto de vista del derecho público, y enriquecer las instituciones del derecho público aplicables en el derecho ambiental, sino también hay que ayornar, reformular, adaptar, aplicar lo mismo, pero de manera diferente en el ámbito del derecho civil y en el ámbito del derecho procesal, que dicho sea de paso, el proceso civil clásico, el proceso adversarial clásico, es algo así como un castillo en ruinas poblado de fantasmas. Hay que repensar todas las instituciones clásicas del proceso, de la legitimación activa de orar, de la carga de la prueba, de las cautelares, del papel del juez, de los efectos de la sentencia, de la naturaleza misma del proceso. Esto es lo que está en revisión, absolutamente todo, y la responsabilidad civil, la responsabilidad ambiental es tan atípica que es primero precautoria, segundo preventiva, tercero de compensación ambiental, cuarto y por último de recomposición o de restauración y finalmente cuando el daño es irreversible se podrá pensar en la indemnización. En definitiva, todas, absolutamente todas las instituciones clásicas del derecho son obsoletas para dar respuesta a este derecho infieri, a este derecho revolucionario que es nuestro querido derecho ambiental. Muchísimas gracias por su atención. Enhorabuena a los ponentes. Tenemos una cuestión organizativa, que vamos muy mal de tiempo, entonces corriendo todos a por el café y aquí empezará la sesión sí o sí en 15 minutos cronometrados. O sea, a -10 comienza.